Hoy arrancamos en contacto directo los debates sobre cada una de las interrogantes del referendo y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre. Empezaremos con los argumentos a favor y en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras. La semana pasada, la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem visitó Manta y Salinas. A la par, la secretaria presidencial Carolina Jaramillo afirmó que Ecuador contempla la posibilidad de que se instalen bases de Brasil en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. La pregunta A de la papeleta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? De ganar el sí, se reformará el artículo 5 de la Constitución y quedará únicamente el enunciado que detalla lo siguiente: el Ecuador es un territorio de paz. Para permitir estas instalaciones, evidentemente. En el debate de hoy van a participar Rodrigo Jarrín, teniente general de la FAE en servicio pasivo, y Gisela Garzón, exasambleísta de Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenidos ambos al programa. Tendrán un minuto para contestar cada pregunta y 30 segundos en caso de que existieran repreguntas. Un contador va a aparecer en la parte inferior de la pantalla y un sonido les avisará cuando su tiempo concluya. En ese momento se cerrarán los micrófonos. Con la mecánica clara, comenzamos. Gisela, ¿cuál es el argumento principal para defender el no a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en el Ecuador? Hola Lenin, ¿cómo está? Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y una buena semana decisiva para el futuro del país. Es claro que nos ha mentido el gobierno de diferentes formas en materia de seguridad. No es la primera consulta popular de Daniel Noboa donde le plantea al país que la solución mágica para los problemas que afectan la vida y que ponen en zozobra a las familias es una consulta popular. Y la Asamblea Nacional el periodo pasado aprobó las reformas al Código Penal para sancionar más drásticamente las penas relacionadas a aquello que al día de hoy es dolorosamente la cotidianidad: secuestro, extorsión y una serie de temas más. Sin embargo, no fue la solución porque se piensa que esto, parches o decisiones geopolíticas de esta índole, van a transformar la vida de los barrios del sur de Quito o la vida de los barrios más conflictivos de Guayaquil o de Manta. Y así no ocurre la dinámica de la seguridad, más aún cuando se debe entender esta desde una perspectiva propia, desde una propia dinámica y, por supuesto, confiando en las propias capacidades de nuestro país. Rodrigo, ¿por qué apoya el sí? ¿Y cómo cree usted que esto ayudaría a enfrentar la crisis de seguridad que golpea cotidianamente a la ciudadanía? Buenos días, Lenín. Buenos días, país. El sí debe ser apoyado por los ecuatorianos porque justamente estamos viviendo esta realidad de inseguridad. Porque justamente ya las familias ecuatorianas se encuentran agobiadas con tanta situación que estamos viviendo. Lo más importante es que no es que se está cediendo territorio como todo el mundo piensa o que se va contra la soberanía. Tenemos un claro ejemplo de la base aérea de Manta. Lo he vivido, lo palpé y son 10 años de atraso que ahora no tenemos los recursos suficientes, por lo que nos dejaron a los ecuatorianos sin capacidad y equipamiento para lograr justamente destruir a estas bandas criminales delincuentes, al narcotráfico y a la delincuencia internacional organizada que atenta contra la seguridad de nuestra patria. Gisela, ¿qué pierde Ecuador desde su perspectiva? ¿Qué pierde Ecuador si gana el sí en esa pregunta? Y le pido que nos señale aspectos específicos. Solo quisiera hacer una consulta respecto a cuáles fueron los beneficios directos de la negociación del FOL de Manta. Y más aún si con quien comparto panel nos lo puede explicar. ¿Qué ganó el país en materia de infraestructura? ¿Qué ganó el país en materia de armamento, de equipamiento, de movilización aérea? En fin, ¿qué ganó el Ecuador de la presencia de la base militar? Porque las cifras establecen que en diferentes argumentos, en diferente información que se ha levantado, tengo conmigo un libro levantado, trabajado por INRED, donde, por ejemplo, levanta información directamente del FOL de Manta y establece más segura que no se incrementó el empleo,
que no se mejoraron las condiciones de vida y que incluso el tejido social se vio afectado. Estas cifras son públicas y también están en el repositorio de INRED. Con base en la historia de nuestro país, la seguridad no se puede atender a costa de discursos, cuando en los mismos sectores no ha podido intervenir las fuerzas aéreas fundamentalmente con la misma contundencia que movilizaciones ciudadanas. No podemos permitir que las fuerzas aéreas que están para cuidar el territorio se conviertan en la policía que tiene otras características. Rodrigo, le voy a pedir que responda a la pregunta que directamente le ha hecho Gisela. ¿Qué ganó el Ecuador durante el tiempo que estuvo el FOL en la base de Manta? El Ecuador ganó infraestructura que no pudo hacerlo con presupuestos dentro de la base de Manta. También ganó economía en la población de Manabí. Ayudaron a capacitar y a formar a nuestros pilotos en diferentes áreas que no teníamos esa potestad. Todo eso sale del fondo del presupuesto del país. Pero justamente estas alianzas es para explotar esas bondades que puede tener. Lo más importante es que nosotros, los ecuatorianos, tuvimos seguridad. Y no solamente en la base aérea de Manta, sino también en el puerto. Porque los acuerdos se hacen en base a las realidades y objetividad que pide un gobierno, que pide el pueblo ecuatoriano. Y en ese entonces justamente teníamos ya el acecho del narcotráfico. Y la seguridad es lo más importante para que el desarrollo se produzca en el país y que la economía... Gisela, ¿quién controla a una fuerza extranjera si comete delitos en el país? Nadie, Lenny, y nadie al país. De hecho, nuestro país, en el gobierno de Guillermo Lasso, suscribe lo que se conoce como el Estatuto de la Fuerza. Es público, si ustedes ingresan en este momento a su navegador de preferencia, ponen el Estatuto de la Fuerza o el SOFA firmado por el Ecuador y lo van a encontrar. Y allí hay una serie de exenciones en similar magnitud a aquellas que existió en el FOL de Manta. Debe quedarnos claro, además, Lenin, y a la ciudadanía, que este FOL es un espacio de operaciones que tenía una serie de intenciones relacionadas con el Plan Colombia en su momento y que por supuesto tuvo una serie de resultados que después fueron desmontados a nivel de las estadísticas y las cifras, pero que finalmente buscaba una correlación de fuerzas geopolítica. No hay forma de controlar a un ciudadano extranjero en nuestro territorio, porque es un ciudadano extranjero que además tiene facultades que le firman, que le permiten, con base en el Estatuto de las Fuerzas, de, por ejemplo, tenga exenciones tributarias, no sea sujeto de control, tenga calidad de diplomático en nuestro país y, por supuesto, la jurisdicción ecuatoriana, la ley ecuatoriana no puede hacer nada. Rodrigo, ¿existe evidencia empírica de que la presencia de bases extranjeras reduce sostenidamente los índices de criminalidad? Y justamente tenemos nosotros, a través de la información de inteligencia, cómo se lograron esas condiciones. Pero lo que manifiesta la señora exasambleísta es justamente lo que nosotros, en ley, los acuerdos están puestos con límites, con jurisdicción, con leyes. No es que viene cualquier persona a realizar asuntos que a ellos les convenga o que están por encima de la ley, jamás. ¿Sabe qué es lo que estuvo por encima de la ley, ecuatorianos? Que después de que retiraron la base aérea de Manta, vino los de Angostura. Y ahí sí había una base de guerrilleros, había una base de Raúl Reyes operando en el país. Eso es contra la seguridad. Ahí sí no actuó ni ley ni nadie. Esas cosas son las que tiene que acordarse el pueblo ecuatoriano para poder lograr que este desarrollo se produzca a través de incrementar la seguridad en nuestro... Gisela, ¿se puede creer que con las limitadas capacidades de la fuerza pública es factible derrotar a una criminalidad que tiene recursos ilimitados? Allí está la contradicción, porque al país le han dicho que le incrementaban los puntos en el IVA para darle más seguridad. Después que asumían deuda externa, porque la última carta de intención, la de los 4.000 millones de dólares del año pasado, incluye en sus acápites la posibilidad del gobierno para utilizar fondo de deuda para contratar, para formar más policías y más militares. Y por eso es que vemos nuevos policías y nuevos militares en las calles, incluso en periodos de tiempo más cortos de formación y capacitación. Lo cierto es que la Policía Nacional tiene unas particularidades y las Fuerzas Armadas
otras particularidades. Y eso también es parte del debate de fondo. Las Fuerzas Armadas están para cuidar nuestro territorio, para cuidar nuestras fronteras. Y sin embargo, hace cuestión de menos de un mes, los vimos controlando la manifestación ciudadana. Por supuesto que se permite que las Fuerzas Armadas den un apoyo complementario a la policía. Está en ley. Pero el complementario no les quita las responsabilidades de cada uno y, por supuesto, lo que son en sí mismo e históricamente han logrado para el país. Rodrigo, apuntar por el sí implica el reconocimiento de las debilidades estructurales del país, de las limitaciones de su fuerza pública, de su institucionalidad. En otras palabras, ir por bases extranjeras es el reconocimiento del fracaso, por ejemplo, del Plan Fénix. No puede ser fracaso de ningún plan, Lenin. Aquí al pueblo ecuatoriano se le tiene que decir la verdad. El presupuesto para Fuerzas Armadas y la fuerza pública en general es exiguo. ¿Cómo puede usted controlar un espacio aéreo si no tiene aviones? Si nos desmantelaron a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no tiene un avión supersónico. Eso debe preocuparse el Ecuador entero y la Asamblea en general, de recibir recursos para poder enfrentar las amenazas que tiene el país a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional. Mire cómo lo hacen otros países, el mismo Colombia, 7 bases, Perú, acaba en el 2024 de firmar un convenio con la NASA y nosotros atrasados. Y nosotros viéndole que nosotros podemos hacerlo, que la fuerza pública lo puede hacer porque se ha incrementado 1.000 o 2.000 policías más. Mire cómo se ha incrementado la delincuencia, los carteles organizados, el crimen internacional. Esto no es... Precisamente porque miro cómo se ha incrementado la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, es que le pregunto si se puede considerar exitoso lo que se ha hecho hasta el momento en materia de seguridad, Rodrigo. Exitoso, pues tenemos por lo menos a los cabecillas más buscados del país en la cárcel y se sigue combatiendo día a día. Entonces, estas acciones que vienen arrastrándose un pasado oscuro se han ido incrementando y el pueblo ecuatoriano está consciente de la inseguridad que vive. Todos los ecuatorianos vivimos esa inseguridad en el día a día, Lenin. ¿No se acuerda cuando fueron atacados un canal de televisión? ¿No se acuerda lo que el pueblo ecuatoriano está en sus calles? Me acuerdo de todo, Rodrigo, y por eso precisamente le señalo, porque usted en un momento dice que vivimos un incremento de la criminalidad y luego dice que el trabajo en materia de lucha contra esta criminalidad ha sido exitoso y parecería que hay una contradicción, aunque usted señala pues que no. Ya está bien. Gisela, si se liga la presencia de bases militares con el tema de la inseguridad, ¿se está admitiendo que lo que se ha hecho no es suficiente, que no alcanza para darle seguridad a la gente? ¿Está implícito ese reconocimiento? Indiscutiblemente, y además no solo que ha sido un fracaso el tema de la criminalidad, sino que nos aprestamos a tener dolorosamente quizás el año más violento de nuestra historia, con la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, donde incluso han estado involucrados menores de edad, niños en fiestas infantiles. A ese nivel hemos llegado. Y eso no se va a solucionar con la presencia de ninguna milicia extranjera del país que sea, mucho menos del estadounidense. Y no es una cuestión en contra del país per se, sino de cómo pretende que las políticas y la doctrina implementada en sus conflictos se apliquen en el resto de la región, como si fuéramos países exactamente iguales o como que enfrentásemos problemas exactamente iguales. No se puede entender la inseguridad sin reconocer lo que significó el golpe de la pandemia, el golpe de los apagones hace un año y un poco más, y una serie de elementos sociales de fondo. Por lo tanto, a quien menos le importa fortalecer las Fuerzas Armadas es al mismo gobierno nacional. No tendría el ministro que tiene al frente de la institución que gloriosamente ha sido reconocida así en nuestro país. Luego de la pausa vamos a continuar con esta contraposición de ideas entre Rodrigo Jarrín, teniente general de la FAE en servicio pasivo, y Gisela Garzón, exasambleísta de Revolución Ciudadana. Ellos con sus argumentos a favor y en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras. Ya regresamos. Consulta Popular 2025. Y el debate sigue en contacto directo sobre permitir o no la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.
¿Usted ya decidió cómo va a votar este domingo? Hoy nos acompañan Rodrigo Jarrín, teniente general de la FAE en servicio pasivo, y Gisela Garzón, ex asambleísta de Revolución Ciudadana. Ellos exponen sus argumentos a favor y en contra. Rodrigo, ¿qué tipo de alianzas, de colaboraciones son las que permitirían incidir en el clima de inseguridad que vive la gente hoy? Masacres en las cárceles y no solo en ellas, incremento de muertes violentas, de secuestros, de extorsiones. Si se llegan a instalar bases extranjeras, militares, en territorio ecuatoriano, ¿qué cambiaría de esta dinámica que, como usted bien señalaba en el primer bloque, afectan a toda la ciudadanía? Las alianzas tienen que estar totalmente plasmadas en un buen convenio, en un buen tratado. Todo lo que tú dices, Lenín, y ecuatorianos, tiene que estudiar el gobierno. El gobierno de turno tiene que justamente propender a buscar esa seguridad de la cual hemos padecido los ecuatorianos durante casi 5, 6 años que venimos arrastrando este clímax de inseguridad. Por lo tanto, en los acuerdos que se realizan, se debe obtener favorecer al pueblo ecuatoriano, que el acuerdo sea lo suficientemente capaz para que la seguridad tenga un equilibrio con el desarrollo. Eso es lo fundamental en nuestro país. El momento que usted tiene seguridad, tiene desarrollo. Y al tener desarrollo también tiene seguridad. Eso es lo más importante que estamos. Gisela, lo que señala Rodrigo, un buen acuerdo, un buen convenio, ¿no podría eliminar aquellos temores que quienes están pues por el no tienen en estos momentos, en donde quede claramente determinados cuáles van a ser las acciones que desarrollen esas fuerzas extranjeras que se pudieran instalar en el país, muy especificado las tareas, muy claro cuáles serán las sanciones en caso de que se cometan delitos, muy clara la participación de los militares y policías locales en el desarrollo de determinados operativos, entiéndase pues sobrevuelos o control marítimo? Es que ya existen porque la Constitución no ha sido un impedimento para que se celebren, al punto que este gobierno ratificó, el que mencionaba previamente, el Estatuto de la Fuerza, que si me permiten dar lectura, en uno de sus artículos aleatoriamente seleccionado, artículo 7, los contratistas estadounidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto o cargo similar aplicado dentro del territorio del Ecuador, en relación con actividades al amparo del presente acuerdo, y esos contratistas podrán importar a dicho territorio, exportar de él y usar dentro del mismo cualquier bien personal, equipo, suministro, pertrecho, tecnología, entrenamiento, servicios. A nuestros propios conciudadanos todo el peso de la ley, todo el pago de impuestos posible, todas las sanciones del caso. A los que vengan de fuera, ninguna. En el marco de la seguridad, utilizando la seguridad como una herramienta para persuadir de esta manera la atención que no solo tiene que darse en función de nuestras propias necesidades, sino también conociendo aquellas falencias que pueden subsanarse. Pero la Constitución no es impedimento para celebrar convenio alguno, al punto que existe y fue ratificado en este gobierno. Rodrigo, ¿qué implica, o mejor dicho, qué llega con una base militar extranjera? No sé, radares, inteligencia. ¿Cuáles serán los cambios que tendría la operación contra el crimen transnacional en territorio si se llegan pues, a instalar estas bases acá en el país? Es que depende del tipo de acuerdo, de tratado que se realice. Pues. ¿Y cuál es el tratado o el convenio que más le conviene al país en estos momentos, Rodrigo? Yo creo que es un convenio operacional de entrenamiento también, así como de intercambio de información, control. Porque nosotros no tenemos pues, la Fuerza Aérea para poder controlar el espacio aéreo y las avionetas y los aviones narcotraficantes que pasan en el país. No nos quejamos de la pista que está realizando, la pista que se construyó en vez de la refinería. Pero por favor, ecuatorianos, hagamos un poquito de conciencia. Las Fuerzas Armadas, en este momento, la Fuerza Aérea no tiene esa capacidad. Y ya estamos justamente en lo que se manifiesta teniendo esos resultados positivos, porque ya nos han entregado un avión C-130 que cuesta $300 millones. Hemos pagado $10 millones. Ya nos entregaron un radar y está en vía sin tener
que entrar en una posición directamente de aceptación de un tratado o acuerdo o imposición. No, es simplemente acordar. Gisela, usted señala que las bases extranjeras no combaten el crimen local, entonces, ¿para qué sirven? Por supuesto que no lo hacen porque no solo la historia nos lo cuenta, sino porque además nuestra Constitución en su conjunto tiene una serie de elementos que propenden al desarme universal. Y eso implica que nosotros como país no podemos pensarnos aislados de una realidad geopolítica que en este momento no nos pone en fortaleza de ninguna manera, sino más bien en una situación de desigualdad, tomando en cuenta que la intención inicial fue tomarse las Islas Galápagos para instalar este tipo de infraestructura o para recibir este tipo de supuesto aporte, y lo pongo entre comillas, porque finalmente la inseguridad no se ha logrado atender. Yo coincido con mi copanelista respecto a que a las Fuerzas Armadas les falta equipamiento. La pregunta es, ¿qué están haciendo con el dinero que le recaudan al IVA cada mes, cada día? ¿Qué están haciendo con los recursos que dicen que le destinan a la seguridad? ¿Qué están haciendo para mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la policía? Y la respuesta es nada. Por eso el no tiene que ser contundente. No se puede jugar así con el futuro desde la seguridad de generaciones que vienen junto con nosotros. De lo que usted conoce, Rodrigo, y basándose en su experiencia, en su experticia, ¿Manta y Salinas son los lugares ideales para la instalación de bases militares o considera usted que hay otros espacios más críticos y que requerirían quizás con mayor urgencia una eventual presencia de bases militares? La posición geográfica está dada, Lenín. Es Salinas, es Manta. Y Esmeraldas no, Rodrigo. Bueno, es muy cerca a la frontera, Esmeraldas, es muy cerca a la frontera, pero con fuerza aérea, con equipamiento se puede simplemente hacer despliegues. Eso ya viene en el contexto operativo directo. Pero lo que nosotros necesitamos es tener una relación, lo que dice Gisela. O sea, si un presupuesto no existe para Fuerzas Armadas, no es que estemos defendiendo a un gobierno, es que todos los ecuatorianos tenemos que saber que el sí está llevando a una condición de aceptar una buena negociación en acuerdos con países que vengan a darnos y ayudarnos también en esta lucha contra la delincuencia internacional organizada. Eso es lo fundamental, no es responsabilidad solo del Ecuador, por favor. Una nueva pausa y en breve volvemos con la conclusión de este debate en Contacto Directo. Estamos analizando la pregunta sobre la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en el país. Ya regresamos. Y llegamos a la última parte del primer debate de esta semana en Contacto Directo sobre permitir o no la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Porque el voto informado fortalece la democracia. Estamos escuchando los argumentos a favor de Rodrigo Jarrín, teniente general de la FAE en servicio pasivo, y los argumentos en contra de Gisela Garzón, exasambleísta de Revolución Ciudadana. Ahora quiero pedirles un mensaje final para cerrar este debate. Primero le escuchamos a Gisela. Nuevamente, gracias por el espacio y que se generen más, porque es necesario que la gente vaya a votar informada, consciente y sobre todo que no le vea como el problema a esta Constitución. Esta Constitución que tengo acá responde a la motivación de miles de personas que llegaron a Montecristi, entre otros a defender la soberanía, que no es un criterio cualquiera, que no es un criterio que tiene que hacerse de menos, que es la posibilidad de que nuestro pueblo se autodetermine incluso para la solución de sus conflictos, que si tiene o debe tener relación con sus vecinos, con sus cercanos, lo haga, sobre la base de una serie de parámetros que precautelen la vida. Y eso es parte de lo que está en juego en el próximo domingo. Decirle no a esta consulta popular es ponerle un freno a la mentira. Basta de un gobernante que le miente al país. Basta de una serie de argumentos que lo único que hacen es alimentar narrativas, pero que no han salvado una sola vida. Basta de hacer de menos a nuestras instituciones. Si queremos una fuerza armada sólida y que se edifique sobre la base de una serie de objetivos, lo primero que debe hacer el gobierno es cambiar a quien lo dirige. Basta de mentira. No más, presidente, no más. Rodrigo, y ahora un minuto para su última reflexión. El pueblo ecuatoriano está consciente de que si no tenemos seguridad, no tenemos desarrollo. Pueblo ecuatoriano, yo les pido que nosotros
luchemos por nuestro país, que logremos acciones positivas con acuerdos nuevos, con tratados. No nos quedemos a la cola de países que están fomentando ya el lanzamiento de cohetes con acuerdos con bases militares. Veámosle como una solución a los problemas que tenemos para lograr un objetivo común, destruir la delincuencia internacional en apoyo, en cooperación con todos los países que vengan a ayudarnos. Ahí está, pueden ayudarnos Francia, Brasil y muchos otros. ¿Para qué? Para que esta seguridad nacional siempre esté en ese momento logrando su objetivo. Ecuatorianos, el sí es la solución. Y les quiero agradecer por habernos acompañado y por la altura con la que han llevado este debate. A Rodrigo Jarrín, teniente general de la FAE en servicio pasivo, a Gisela Garzón, exasambleísta de Revolución Ciudadana. Gracias a ambos por participar hoy en este primer debate en Contacto Directo. Es tiempo ahora de las noticias de la comunidad que regresan a sus pantallas con Alejandra y Fernando. Lenin, la inseguridad no